Hola, bienvenidos a Soluciones Legales. La excepción de improcedencia de acción es un tipo de excepción previsto en el artículo 6 del Código Procesal Penal 2004. Conocida como la excepción de naturaleza, la improcedencia de acción es un medio de defensa técnico que le otorga al procesado la potestad de cuestionar la procedencia de la imputación ejercida contra su persona. Ello con el fin de evitar conducir arbitrariamente al procesado a un largo proceso penal hasta la sentencia. La acción penal debe cumplir con las exigencias de previsión y certeza normativa de tal modo que la sanción de determinados actos ilícitos sean previsibles a sus destinatarios, razón por la cual no pueden procesarse ni condenarse a nadie si el hecho imputado no es reconocido como ilícito penal en el momento en que se atribuye su ejecución. La improcedencia de acción tiene como finalidad evitar la continuación del ejercicio de la acción penal, debido a que se ha asignado a los hechos imputados una naturaleza o apreciación delictiva que no tienen realidad. La oportunidad para plantear la improcedencia de acción se da desde el momento del inicio de la formalización de la investigación preparatoria y hasta en la oportunidad fijada en la etapa intermedia para deducir defensas técnicos medios. En el primer supuesto, cuando los hechos no constituyen delito, la Corte Suprema ha señalado que se dan dos supuestos. El primero está relacionado a la improcedencia de acción estrictamente hablando, esto es, que dicha conducta no esté prevista como delito en el ordenamiento jurídico vigente. En este caso hablamos sobre una atipicidad absoluta. En el segundo caso es que no se adecúe a la hipótesis típica de una disposición penal vigente y preexistente invocada en la denuncia penal. En este caso hablamos sobre una atipicidad relativa. En este sentido, cuando los hechos imputados no constituyen delito, la aplicación de la excepción de improcedencia de la acción procederá siempre que resulte evidente que el sujeto se encuentra en estos dos supuestos. 1. Cuando el hecho no es penalmente antijurídico. Y 2. Cuando el hecho, a pesar de ser penalmente antijurídico, no puede ser personalmente imputable al procesado. En el primer caso, ya sea porque es un hecho atípico o porque el sujeto ha realizado un comportamiento típico pero amparado en una causa de justificación. Ejemplo, tenemos a aquel sujeto que actúa en legítima defensa. En el segundo supuesto, cuando el hecho, a pesar de ser penalmente antijurídico, no puede ser personalmente imputado al procesado, porque no se ha infringido una norma primaria, ejemplo, cuando existe un error de prohibición invencible, o porque el sujeto no es penalmente responsable, ejemplo, cuando se trata de un menor de edad. Segundo supuesto, cuando el hecho imputado no es justiciable penalmente, hablamos de que la improcedencia de acción se refiere a los casos en los que existe una conducta típica antijurídica y culpable, pero excluida de penalidad. En estos casos se presentan las excusas absolutorias y las condiciones objetivas de punibilidad. En ambos casos, ¿no? Estas causas restringen la aplicación de la pena, aunque no son extensibles para todos los delitos. Las excusas absolutorias son circunstancias o requisitos directamente relacionados con la persona del autor, en donde por razones de carácter político criminal se establece que para un determinado sujeto, un hecho a pesar de ser antijurídico y culpable debe ser excepcionalmente tolerado y por ende no punible. Como ejemplo tenemos a los delitos de hurto, apropiaciones, de defraudaciones, daños, si el delito se hubiera cometido entre cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes, esto conforme a lo regulado en el artículo 208 del Código Penal. También tenemos el delito de libramiento indebido, artículo 215 del Código Penal, donde establece si el agente abona el importe del documento dentro del tercer día hábil a la fecha del requerimiento, no se habría cometido el delito. En otros casos, también tenemos el delito de encubrimiento real y personal, si las relaciones del agente con la persona favorecida son tan estrechas como para excusar su conducta. Por otro lado, las condiciones objetivas de punibilidad son aquellas circunstancias ajenas al delito e independientes de la voluntad del autor, que son tenidas en cuenta por el legislador para la imposición o agravación de la pena. Ejemplos de condiciones objetivas de punibilidad tenemos. En el delito de hurto se exige que el valor económico de los bienes muebles apoderados debe ser superior
a una remuneración mínima vital para que sea considerado como delito. En el delito aduanero tipificado en el artículo 1 de la Ley 28008 se exige que el agente sustraiga, eluda o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero por un valor superior a 5 unidades impositivas tributarias. Para finalizar, diremos que una vez realizada la audiencia, el juez de investigación preparatoria emitirá un auto. Si declara fundada la excepción de naturaleza o improcedencia de acción, dispondrá el archivo definitivo del proceso, declarando el sobreseimiento y causando efectos de cosa juzgada material. Si el encausado se encuentra sujeto a medidas reales o personales, dichas medidas cesarán inmediatamente. Asimismo, tendrá un efecto extensivo a los demás imputados, siempre que se encuentran en la misma situación jurídica de aquel que dedujo la excepción y que se encuentra inmerso en la causal invocada.